¿Sabías que Dios tiene un nombre tan poderoso que pocos se atreven a pronunciarlo? En Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta su nombre, Dios responde: Yo soy el que soy. Pero en hebreo, esta frase se traduce como YHWH, un nombre sagrado que encierra un misterio impresionante. Este nombre significa existencia absoluta, sin principio ni fin. Un ser eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Los antiguos hebreos lo consideraban tan sagrado que evitaban decirlo en voz alta, reemplazándolo con Yahvé, para mostrar reverencia. Pero hay algo aún más impactante. YHWH no es solo un nombre, es una declaración de poder divino. En un mundo donde cada nación tenía sus propios dioses, este nombre dejaba claro que Dios no es como los demás. Él es el único y verdadero Dios, el Alfa y la Omega. Por eso, en Éxodo 23, Dios advierte: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque su nombre no es solo un título, es la esencia misma de quien es Él, el único digno de adoración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones, amados hermanos, amigos, oyentes y televidentes de diferentes redes sociales. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, parte mía, amados hermanos. Bien, amados hermanos, esta noche vamos a iniciar con este primer tema, que es el nombre de Dios. Vamos a tratar de analizarlo, profundizarlo y entenderlo para llegar a una comprensión que es el nombre de Dios. El nombre de Dios hoy por hoy es universal. Universal es la palabra Dios, pero en el idioma hebreo es muy distinto. La palabra Elohim significa dioses. Vamos a analizarlo, esas palabras en la Biblia hebrea. Estaremos hablando más a menudo el hebreo para llegar a una comprensión, a un entendimiento de estas características que están escritas en la Biblia, y estaremos viajando también de acá hacia allá en la Biblia. Amados hermanos, pero antes de eso quisiera poner una base aquí en este punto específico. Amados hermanos, la ciencia hoy por hoy ha abarcado demasiado la ciencia. Hoy en día la ciencia sorprende al mundo. Como dice el libro Daniel, en los postreros tiempos la ciencia aumentará, dice ahí. Y vaya que si es cierto, hoy por hoy vemos esos casos. Amados hermanos, en la ciencia se encuentra hoy por hoy en nuestro ADN, o más claro en nuestras cédulas sanguíneas, está el nombre de Dios. Científicamente se ha descubierto hoy por hoy en nuestros últimos tiempos. Se ha descubierto, hermano, que el nombre de Dios está en nuestras cédulas, que nuestras cédulas son trillones de trillones, conforman nuestro cuerpo humano. Ahí está el nombre de Dios, Yahvé. Amados hermanos, tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha creado tan perfecto al ser humano, y Dios puso su firma en nuestro ADN, que es en nuestras cédulas sanguíneas. Qué tremendo que nos sorprende hoy por hoy la ciencia, amados hermanos, amigos oyentes. La ciencia nos sorprende a diario, porque hoy en día hay, pues hermanos, las maquinarias científicas que pueden, hermano, hacer maravillas con las máquinas de la ciencia. Prácticamente, amados hermanos, la ciencia se ha avanzado muchísimo en la ciencia médica. Entonces, ahí dice, en esas cédulas está el nombre de Dios, que es Yahvé. Hermano, por favor, póngame un video ahí en ese fragmento de video para poder entender qué es lo que dice la ciencia, amados hermanos. Asombroso hallazgo: la firma de Dios en el ADN humano. Escucha esto.
Asombroso hallazgo, la firma de Dios en el ADN humano. En cada célula de tu cuerpo hay una inscripción que desafía toda explicación. Investigadores han encontrado algo extraordinario en el ADN humano. El nombre de Dios, Yahweh, inscrito en la misma esencia de nuestra biología. No es una metáfora ni un concepto abstracto. Está allí, integrado en la estructura que forma la base de la vida. Este hallazgo trasciende los límites de la ciencia, de una manera que no puede pasarse por alto. Cada una de las trillones de células que te componen lleva esa marca, como si fuera un recordatorio constante de un diseño que no deja espacio para la casualidad. Es posible que el origen de nuestra existencia esté ligado a algo más profundo de lo que podemos imaginar. Lo que portamos en nuestro interior habla de una conexión con lo eterno, inscrita en la fibra misma de quienes somos. Dios en cada uno de nosotros. ¿Y tú qué piensas de este asombroso descubrimiento? Mi querido hermano y amigo, Dios sigue hablando de muchas maneras a la humanidad. La mano del Señor está con nosotros los seres humanos. Por lo tanto, busca a Dios hoy. Acércate a Cristo, porque la salvación es un regalo que Dios nos ofrece. Dios te bendiga y sigue adelante. Bien, hemos visto el video, amados hermanos, es algo contundente, son milésimas de segundos o de un minuto. Está ese video. Amados hermanos, ahora vamos a analizar qué es la palabra Elohim. Elohim. La palabra Elohim es plural. Es la palabra en hebreo Elohim plural, que significa dioses. Por ejemplo, aquí tengo unos pequeños datos sobre ese punto específico. Elohim es una palabra hebrea que se traduce como dioses o divinidad. Es la forma plural de Elohim, que también se manifiesta como Dios. Vea usted, veamos en el libro de Deuteronomios. Vamos a ver el libro de Deuteronomios. ¿Qué nos dice al respectivo? Dice en estos datos que vengo mencionando. Deuteronomios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 35, 32 y 33. ¿Qué nos dice ahí? 35, 32 dice en esta manera. Mire lo que dice aquí. Dios Elohim, lo que indica al profeta Moshe. La palabra Moshe, estoy hablando en el idioma hebreo, en el castellano es Moisés. Significa salvado de las aguas. Acá dice, investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez si has visto, has oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios? La voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú. Vea usted, haya sobrevivido. Mire, hermanos, acá Elohim se manifiesta en el profeta Moisés y le dice, investiga, analiza desde la creación del mundo, desde la creación de los seres humanos. Porque dice, investiga toda la historia desde el momento en que Elohim creó a los seres humanos. Ahí está. Estamos llamados, amados hermanos, nosotros a investigar desde el momento que Elohim creó a los seres humanos. Bendito sea Dios. Sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. Vea usted, no solamente nos dice que debemos investigar a los seres humanos del momento que se creó, sino debemos investigar también los cielos.
La tierra, toda la creación, debemos investigar la historia. Lo dice bíblicamente, amados hermanos. Bíblicamente lo dice. ¿O has visto, dice, hasta el otro, alguna vez has visto al oído algo tan grande como esto? No, claro que no. Solamente Dios es el único en la historia humana, en la historia humana, solo Dios se demostró hablar desde los cielos, en pocas palabras, hablar desde la zarza que ardía. Tremendo dato lo que dice aquí, versículo 33, que nos dice. Dice en esta manera, escuche, ¿hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Elohim? ¿O hablar desde el fuego tal como la escuchaste tú, haya sobrevivido? No hay, hermanos. No existe en la historia humana o desde la creación de todas las cosas, solamente Dios habló al profeta Moisés en medio de la zarza ardiente de fuego. Y el versículo 35 dice, Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Elohim, que no hay ninguno otro más que Él. Ahí habla Elohim, se demuestra en estos datos bíblicos y en la palabra Elohim se demuestra ahí pluralizado, plural. En pocas palabras, amados hermanos, en la palabra Elohim se manifiesta los dioses. ¿Y quiénes son los dioses? Es el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios y el Padre, conforman Dios. Elohim, más claro, conforman Elohim, plural. Ese es el punto específico, lo que tratamos de analizar esta palabra Elohim en el idioma hebreo. Entonces, amados hermanos, vemos que Elohim se manifiesta plural. Voy a ver un poquito más, analizar de este Elohim. Por ejemplo, en el día, en Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice ahí, cómo Dios se manifiesta en la creación, Elohim. Mire que dice aquí en el principio, Génesis 1:1. Dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y punto. Vea usted. La palabra principio en el idioma hebreo es Bereshit, que significa principio de los orígenes. O la palabra Génesis también es principio de todos los orígenes que hasta el día de hoy podemos ver. Dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Está hablando singular. Pero si lo hablamos en el idioma hebreo, dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero si lo abremos esa palabra, en pocas palabras dice, los dioses crió los cielos y la tierra. Esa es la palabra correcta. Solamente en el idioma hebreo se puede pronunciar esta palabra, que los dioses crió los cielos y la tierra. No lo estoy diciendo que los dioses crearon, porque esa palabra traería idolatría, confusión. Estoy diciendo que los dioses crió los cielos y la tierra. Ese es lo correcto en el idioma hebreo, la traducción del idioma hebreo en nuestro dialecto. Bendito sea Dios, amados hermanos. De ahí arrancamos el viaje en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios, ¿cómo se manifiesta? Plural. Elohim se manifiesta plural. Cuando dice Adonai Elohim, dice, hagamos
al hombre a vuestra imagen y semejanza. ¿Qué está hablando Elohim? Está hablando plural. Vea usted, prácticamente Elohim está pronunciando: hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Está prácticamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comentando como en la palabra Elohim, Dios Todopoderoso. Vea usted, ese es el punto que se manifiesta. O sea, en el idioma hebreo, ¿cómo se le puede analizar eso? Adonai Elohim pronunció: hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Ahora analizamos esa frase. ¿Qué dice? Los dioses creó, mejor dicho, al primer hombre, que es Adán. Vea usted, los dioses crió, más claro, discúlpeme la frase, los dioses crió al primer hombre aquí en la tierra, que es Adán. Porque no lo puedo decir que los dioses crearon Adán, no, esa es idolatría. Simplemente en el idioma hebreo tenemos que hablarlo, es singular, como decir, los dioses crió al primer hombre, o lo creó al primer hombre, más claro. Eso es el punto específico de este análisis, de esta comprensión, lo que venimos analizando. Pasamos, por ejemplo, a la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ahí hay una pequeña historia, una historia muy grande, pero vamos a hablarlo un poco de la historia de ese momento. Amados hermanos, ahí en el Sinar, Araj y Acaj eran pueblos donde que llegaron miles de personas a vivir ahí en el Sinar, en Araj y Acaj. Hermanos, ahí había un hombre poderoso, Nimrod, pero el padre de Nimrod se llamaba Cus, engendró a Nimrod, dice en el libro Génesis capítulo 11 en adelante. Ahí ellos se unieron ahí en el Sinar, en Araj y Acaj, se unieron ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí, amados hermanos? Que Nimrod era un hombre poderoso, era reconocido porque era cazador, era pues un hombre lleno de fuerza. Lo describe la Biblia claramente. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento? La madre de Nimrod se llamaba Seminames, también es una diosa que trabajó con el mismo diablo. Seminames es la madre de Nimrod. Ahora vienen los análisis. Se reúnen, hacen una reunión, toda esa población que era miles de miles, y se organizan para construir la Torre de Babel. Una vez que construyeron la Torre de Babel y seguían construyendo porque era su objetivo llegar a los cielos, al cielo. Esa era la meta y el objetivo. Y Nimrod dice: hagamos esta torre para ser de renombre. ¿Qué significa? Que ellos buscaban la fama. Vaya que sí, lo encontraron la fama, que hasta el día de hoy seguimos hablando de ello. Y cuando Elohim mira de los cielos a la tierra, ve el avance de la Torre de Babel. Elohim dice estas palabras: descendamos abajo y confundamos el lenguaje, porque esta gente no van a parar sus objetivos que se han propuesto hacer, llegar al cielo con la Torre de Babel. Vea usted,
Dios se está manifestando plural. Plural se manifiesta Elohim. Elohim se manifiesta en esa manera y cuando bajaron, confundieron el lenguaje en esa época. Por eso la Torre de Babel significa Babel, significa confusión, donde que Dios confundió el lenguaje, los idiomas, hasta el día de hoy. Entonces toda esa población se fueron en grupos al mundo ya, hasta el día de hoy. Porque ellos tenían una orden de Dios, llenar la tierra de seres humanos. Ellos desobedecieron y se unieron para hacer la Torre de Babel. Y por eso Dios, Elohim, desciende de los cielos y confundió el lenguaje, y de ahí nace también la idolatría, la apostasía, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es otro punto específico. Y otro punto específico vamos a ver, por ejemplo, en el padre Abraham. Quisiera recalcar un poquito también del nombre de Abraham. La palabra Abraham es en nuestro dialecto, el español o el castellano, pero en el idioma hebreo es Abraham. Por favor, que se entienda de esa manera. Al igual que a la señora Sara, la esposa de Abraham, también Dios le cambia el nombre, le dice, ya no te llamarás Sara, te llamarás Sarai. Dios también, Elohim, le cambió el nombre también allí como Abraham. Miren, hermanos, cuando Abraham está en la tienda, ve de lejos que vienen 3 forasteros. 3 personas vienen a su tienda de Abraham. Y Abraham divisa con la visión a lejos y se da cuenta que era Elohim, Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, cómo Dios se manifiesta también físicamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu se manifiestan en 3 personajes. En 3 personas se manifiesta Elohim, vuestro Dios. Cuando llegan a la tienda, los forasteros, Abraham le dice, siéntese mi Señor, voy a preparar pan y leche y miel. Y vaya que sí sucedió, comieron. Y en eso hay un milagro tremendo, hay un milagro ahí. Porque Sarai era una mujer estéril, no podía tener hijos. Sarai ya tenía más de 80 años, una señora ya de edad anciana prácticamente. Pero para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Entonces Dios, Elohim le dice, a Abraham le dice, Sarai tendrá un hijo el año que viene. Tendrá un hijo. Entonces Sarai escuchó de la tienda que está y le venció la risa. Se le dio la risa a Sarai. Y por eso Sarai habrá dicho, bueno, yo soy viejita, soy estéril. ¿Cómo es que este forastero dice que voy a tener un hijo? Y ahí ya no es un caso cerrado, ya yo ya no puedo tener hijos. Me imagino que pensó como un ser humano normal. Pero ella no sabía que Dios mismo estaba ahí, Elohim mismo estaban allí en la presencia de Abraham. Por eso le pusieron el nombre Isaac, que significa risa, felicidad, alegría. Ahí proviene todo esto. Entonces ahí vemos que Dios, cuando Elohim se manifiesta o Dios se manifiesta en esa manera como Dios se manifiesta siempre plural, siempre se va a manifestar plural. Por eso es la palabra Elohim. Pero en nuestro dialecto al español ya viene singular el nombre que dice Dios. Es singular. Obviamente que la palabra Dios ya es universal, que todo el mundo lo trata con ese nombre Dios. Por ejemplo, sin hablar cortas palabras, en idioma al español, ¿cómo se lo dice? Jehová. Vea usted, se lo conoce como Jehová. Por ejemplo, en el idioma hebreo es Elohim o Hashem o Yahvé, etcétera, etcétera. También en el idioma quechua, por ahí dicen Taitai, que se refiere solamente a Dios.
Así sucesivamente, cada idioma tiene una palabra correcta para dirigirse en la palabra Dios. Pero lo original de todo esto es la palabra Elohim, es una palabra, una raíz hebrea que hay que nosotros tratar de pronunciarla y tratar de comprender esa raíz que es Elohim, significa pluralidad. Eso significa la palabra Elohim, que significa dioses. Ese es el punto específico que vengo mencionando en estos momentos. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver libro Éxodo, capítulo 3. A ver qué nos dice ahí. Ahí vamos a analizar un nombre extraordinario, un nombre que es eterno, que le pertenece solamente a Dios. Eso no le pertenece a nadie, y aquí en la Biblia dice que será recordado por todas las generaciones. En otras versiones bíblicas dice deben recordarlo por todos los siglos. Amén. Veamos, por ejemplo, para comprender esta palabra tengo que leer desde el versículo 4, versículo 5 y 6, 12, 13, 14, 15 y 16 para llegar a tener una comprensión a este nombre glorioso que dice yo soy el que soy. A ver qué nos dice versículo 4, bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, cuando Adonai vio que Moshe se acercaba para observar mejor a Elohim, lo llamó desde el medio de la zarza. Ahí está el punto específico. En el versículo 4 lo dice claramente. Cuando Adonai vio que Moisés se acercaba para observar mejor a Elohim, llamó desde el medio de la zarza, Moshe, Moshe, aquí estoy, respondió, no te acerques más, te advierto. Adonai, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ahí está. Ahí está el punto específico, hermanos. Moshe significa Moisés y significa salvado de las aguas. Entonces, amados hermanos, primer punto específico, analizando este versículo, dice, Moshe, Moshe, aquí estoy, respondió el eterno Dios. Y le dice, no te acerques. Más le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Qué significa, hermanos? Imagínense que Moisés era pastor de ovejas ahí en Madián. ¿Y qué pasaba? Que él andaba por todo lado, al pesar de que estaba en un desierto lejano de los pueblos. Al pesar eso, Elohim le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Imagínese, Dios, ¿usted cree que Él va a descender acá a la tierra, que esa tierra está lleno de putrefacto, de pecado, lleno de adulterio, fornicaciones, bueno, de todo tipo de maldades? Jamás en la vida Dios se va a acercar a la tierra, amados hermanos. Porque Él es santo, puro, sin mancha, sin arruga, nada por el estilo. Él es santo de santos, es Elohim. Y seguimos con este versículo 5. No te acerques, ya hemos leído ese versículo, ahora veamos con el siguiente versículo. 6, ¿qué dice? Dice claramente en este versículo 6, dice, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob o de Jacob. Vea usted, yo soy el Dios de tu padre, le dice Dios a Moisés.
Yo soy Dios de Isaac, de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob o de Jacob. En poca palabra le dijo, yo soy tu Dios, también le dijo a Moisés, a Moshe. En el versículo 6, vea usted, y siguiente versículo dice 13, que nos dice aquí, pero Moisés volvió a protestar, y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le voy a responder? Dice el profeta Moshe. Vea usted. Entonces acá Elohim le dice claramente, escúcheme. Elohim le contestó en esta manera. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Elohim también le dijo a Moshe, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordarlo por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Ese es el punto específico, amados hermanos, que esto es lo que venimos analizando. Veamos, por ejemplo, este primer versículo, yo soy. Solamente la palabra yo soy vamos a analizarlo. Después vamos a analizar el que soy. Por ejemplo, ahí Moshe habrá tenido una conversación tan larga con Elohim, con Dios. Y habrá dicho Dios, por lógica, se lo puede interpretar en esta manera. Número uno, yo soy el que creó los cielos y la tierra. Yo soy Elohim de tus padres antepasados. Yo soy el que creó al primer hombre aquí en la tierra. Vea usted. Yo soy el que da vida. Elohim habrá conversado con el profeta Moshe. Todo eso, amados hermanos, cuánto más habrá conversado nuestro Dios con Moisés en esos momentos, en esos instantes habrá conversado vuestro Elohim. Entonces, amados hermanos, ese es el punto específico, que este nombre es glorioso y temible. Este nombre, por ejemplo, los judíos no lo tocan este nombre, porque en la Biblia dice, en los 10 mandamientos, no tomarás mi nombre en vano, porque no te dará por inocente. Claramente dice en las Sagradas Escrituras, dentro de la Torá, los mandamientos. Por eso este nombre para tocarlo es tan glorioso y temible que hay que temer ese nombre, porque es un nombre muy, muy poderoso. Porque dice claramente, este es mi nombre eterno. El nombre debe ser recordado por todas las generaciones. En otras versiones bíblicas dice debe ser recordado por todos los siglos. Entonces estamos prácticamente, amados hermanos, en un nombre tan grandioso y poderoso. El siguiente, el que soy. Esta frase también le habla a Moisés, le dice, mira Moshe, yo estoy al frente tuyo. Yo soy el que soy contigo, el mismo Dios que de tus antepasados, soy el mismo Dios eterno, soy el mismo Elohim. Yo soy el Dios de tus padres. Todo habrás conversado. Ahora vas a conocer quién soy yo, dijo Elohim a Moisés, porque mi pueblo Israel está sufriendo.
por los capataces y los látigos de los capataces. Sufría mucho el pueblo de Israel más de 40 años de esclavitud. Entonces, ese es el punto específico de todo esto, lo que vengo mencionando, lo que es el nombre de Dios. Es bíblico lo que vengo mencionando, pero ahora quisiera irme al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Ahí también nos confirma que nos confirma claramente que la palabra Elohim significa dioses. Veamos a ver, libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. A ver qué nos dice ahí. Dice, escuchen en esta manera que dice aquí, escúcheme. Voy a ver un poquito de esta resonancia, porque el diablo o Hasatán significa adversario. En el idioma hebreo es Hasatán, significa adversario, enemigo. Amados hermanos, el diablo se corrompió su corazón por su vanidad y por su mucha sabiduría y conocimiento que tuvo Luzbel. Luzbel es su nombre verdadero cuando él estaba ahí arriba en los cielos. Pero cuando él se corrompe por mucho trato de comercio tenía, y se corrompe su corazón por su hermosura y por los tratos que tuvo de comercios. Entonces en este versículo Luzbel empieza a pensar en su corazón corrupto, que dice, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Primer punto, Luzbel o Hasatán quería ser Dios ahí arriba en los cielos y gobernar toda la creación celestial. Porque acá dice por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses. Ahí está lo que vengo mencionando. Voy a presidir en el monte de los dioses. Ahora dígame, ¿arriba en los cielos hay dioses? Para que diga este versículo, voy a presidir dentro de los montes de los dioses, porque dice, voy a presidir en el monte de los dioses. Primero habla singular, en el monte de los dioses. Ahora la palabra Elohim, que es plural, que significa dioses. Entonces en esta Biblia lo confirma y lo respalda bíblicamente que el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre también es el mismo Dios. Ahora, ¿cómo trabajan en esa manera? Dios es Espíritu, ahí está ejemplo, el Espíritu es Dios, claramente. Y Jesús, Yeshua, cuando estaba aquí en la tierra, también se manifestó como Padre, como Hijo y como Dios. Porque los fariseos en algunos momentos le encaraban y le decían, tú te consideras como Dios. O sea, más claro, eso es lo que pasaba. Y por eso los fariseos, los saduceos, lo odiaban a Cristo. Por eso, porque él se ponía como Dios en algunos momentos. Entonces, arriba en los cielos hay dioses, que es el Espíritu, Yeshua, y el Padre es Dios. Así se manifiesta su manifestación del Espíritu, su manifestación del Hijo o del Padre es el mismo Dios. Bendito sea Dios. Es el mismo Dios y aquí lo confirma. Dice, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. ¿Ah? Mire, el diablo lo que quería es gobernar, entre comillas, por encima
de los dioses, o sea, por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quería gobernar el diablo mismo en lo más alto del norte, dice aquí en la Biblia. Bendito sea Dios. Entonces ahí vamos aclarando las cosas, cómo son las cosas que venimos mencionando. Veamos, ahora sí nos vamos al libro San Juan, capítulo 1, versículo 1, que nos dice ahí. Vamos a entenderlo ahí también un poco más de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comprender cómo es que iniciamos con las palabras hebreas, Ejad, que significa unidades compuestas. Vea usted. Vamos a comprenderlo, pero antes de eso entonces vamos a ver el libro Deuteronomios capítulo 6, que dice ahí, versículo 4 dice: oh Israel, vuestro Dios uno es. ¿Qué significa? ¿Qué estamos hablando ahí? En idioma hebreo significa unidades compuestas, pero en nuestro dialecto moderno ya está escrito con separaciones de palabras. Dice: oh Israel, vuestro Dios uno es. Vea usted. Pero si en el idioma hebreo dice: oh Israel, vuestro Dios uno. Entonces, ¿qué quiere decir en el idioma hebreo? Prácticamente que la nación Israel y Dios es uno. Uno. Unidos en un solo propósito. Dios, su promesa es cumplir con sus promesas. Y Israel tiene que cumplir sus promesas que hizo con Elohim. Así. Por eso dice: Israel y Dios, unidades compuestas, conforman un solo pensamiento, una sola idea, un solo propósito. A eso se refiere este versículo, la palabra Ejad, unidades compuestas. Pero para eso vamos a analizarlo como Yeshua con el Padre, cómo trabajan aquí en este punto específico. Por ejemplo, en unidades compuestas, que dice en libro Yohanan, capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3 y 14. Dice: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Está hablando 3 puntos específicos en este primer versículo. Primer punto específico dice: en el principio la palabra ya existía. O sea, Yeshua es eterno, viene de las eternidades. Ya existía antes de toda creación que podemos alcanzar nuestros ojos hoy por hoy en estos tiempos. Ya existía la palabra, dice, y la palabra estaba con Dios. Ahí está hablando de unidad compuesta, Ejad. La palabra estaba con Dios. Entonces recogemos en el idioma hebreo, viene la palabra Ejad, unidades compuestas. O sea, el Hijo y Dios es uno. Es el mismo Dios, en pocas palabras. O sea, Yeshua y el Padre es el mismo Dios. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Nuevamente dice: la palabra existía en el principio con Dios. ¿En qué principio está dando? En la creación de Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí ya el Hijo se demuestra esa palabra en la creación. Vea. Ahí, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice ahí? Dios es
creó los cielos y la tierra. Vea usted. Pero acá dice la palabra estaba allí ya con Dios. Y en el versículo 2 que dice que el Espíritu Santo estaba por encima de las aguas abismales. Ahí se ve los tres trabajando en la creación, amados hermanos, los tres. En la palabra Dios, y en idioma hebreo se refiere Elohim, que significa dioses. Entonces, en esa creación, que es como se lo puede describir en el idioma hebreo, simplemente los dioses crió los cielos y la tierra. Así, porque ahí se ve el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres se manifiestan ahí en esa creación de los cielos y de la tierra. Ahí se está manifestando. Y aquí lo confirma en el libro de Yohanan, en el versículo 2, 1, 2. El que estaba, la palabra existía en el principio con Dios, con Elohim. 3. Elohim creó todas las cosas por medio de Él. Nada fue creado sin Él. Ahí está. Dios creó todas las cosas por intermedio de ¿quién? Del Verbo, de Cristo, de Yeshua, del Hijo de Dios. Entonces, resumiendo todo esto, ¿qué significa? El Padre que era el arquitecto, el albañil. Vea usted. El Padre era prácticamente el ingeniero de obras. Porque en el libro Job, cuando Elohim le dice a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando medí los cielos a cordel he medido? ¿Dónde estabas tú cuando puse el cimiento en la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando he medido a cordel y a medida he medido? ¿Y dónde estabas tú? Entonces ahí se manifiesta el Padre como ingeniero de obras. Y el Hijo, ¿cómo se manifiesta ahí? Dando vida. Amados hermanos, Cristo es quien dio vida a toda la creación que hubo en ese entonces. Vea usted, el papel del trabajo de Yeshua era dar vida vegetales, a reino mineral, a reino vegetal, a reino acuático, todo ser vivo, aún hasta los insectos dio vida, aún a la tierra le dio vida Cristo, a las aguas le dio vida para que produzcan seres que hay en la tierra, que hay en las aguas, que es los peces, todo monstruo marino. Esa es por la obra del Verbo, que es Cristo Jesús, Yeshua. Y en el Nuevo Testamento dice Yeshua: yo soy la luz, yo soy la vida, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahora dígame, ¿por qué dice Yeshua yo soy la luz? Ahí en ese tiempo de creación, Dios, Elohim, dijo: sea la luz, y fue la luz. Ahora vamos a analizar eso. Jesús dice: yo soy la luz. El que cree en mí no se perderá. Ahora dígame, ¿por qué dice eso? Cuando esa luz apareció en la creación, dice que alumbró todo el universo al mismo tiempo. Alumbró. El sol fue creado en el cuarto día y el sol no tiene la capacidad para alumbrarlo todo el universo. El sol alumbra simplemente por partes. Así. Por ejemplo, acá en este continente estamos de noche, pero en Europa están de día, imagínense. Entonces el sol así alumbra por partes, no alumbra como la luz de creación. Y entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Ahora dígame, ¿por qué dice la palabra fue la luz?
Esa luz fue guardada, amados hermanos, en la Nueva Jerusalén celestial para todos los santos que creen en Dios y en Cristo. Y ahí dice claramente, no, ahí en la Nueva Jerusalén no habrá ni lámpara ni luna, ni lámpara que alumbre. Dice que la gloria del Cordero alumbrará a la iglesia, a los creyentes. Entonces, a entender que esa luz de creación está guardada para todos los fieles que guardan sus mandamientos y obedecen a Dios y a Cristo Jesús y viven en su voluntad. Bendito sea Dios Todopoderoso. Vea usted. Y el versículo 14 que nos dice aquí, para comprenderlo más. Versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor y inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Ahí no está hablando de Dios, está hablando del Padre, único Hijo del Padre. Entonces venimos a comprender y entender que Elohim es trino. Dios es trino. Así. Espíritu, el Hijo y el Padre conforman la palabra Dios, Elohim. Así. Ese es el punto específico de esta explicación que venimos explicando en este tema, el nombre de Dios. Ahora veamos, por ejemplo, vamos a ver el libro San Juan, capítulo 30. Capítulo 10, versículo 30, que nos dice, ahí también nos habla un poquito más para comprender qué es la palabra Ejad. Ahí Cristo mismo, Yeshua, claramente nos dice ahí, en ese versículo. Versículo 30 dice, escuche, dice en esta manera, el Padre y yo somos uno, y punto. No hay donde perderse. No hay donde perderse, amados hermanos. El Padre y yo somos uno. ¿Qué quiere entender? Que Cristo también tiene el comportamiento como Padre, manifestarse como Padre. Y también puede manifestarse como Dios. Y se manifiesta también como Hijo de Dios. O más pocas palabras, Hijo de su Padre, que es Dios. Así. Tremendo. Acá no hay dónde perderse en este versículo en libro Yohanan o libro San Juan. Veamos otro libro más. Acá vamos a analizar lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es una persona. Yeshua es una persona y el Padre también es una persona. Veamos, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que nos dice ahí, para tener una comprensión y entendimiento a este punto específico. 4.1 que nos dice aquí, mire, acá el Espíritu Santo se manifiesta como persona. Muchos a veces confunden este versículo, le dicen que el Espíritu Santo es una energía. Esa es herejía, hermanos, herejes. ¿Cómo pueden decir que el Espíritu Santo es una energía? Si fuera una energía, entonces este foco hablaría entonces, porque ahí hay energía. Y es una palabra incorrecta, son herejes. El Espíritu Santo es una persona que dice aquí, escúcheme, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente, nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de los demonios. Ahí está. ¿Quién está hablando aquí? El Hijo, Yeshua, no está hablando ahí. El Padre tampoco no está hablando ahí. Ahí lo que está hablando es el Espíritu Santo. Claramente lo menciona en este versículo. Y hay otros versículos más que lo menciona, pero por el tema, por el tiempo, simplemente estoy tocando algunos versículos.
Por ejemplo, en Job también dice ahí que el Espíritu de Dios adornó los cielos. El libro Salmos dice que el Espíritu de Dios adornaron los cielos y la tierra. Vea usted. Entonces acá vemos cómo trabajan el Espíritu y el Hijo y el Padre, trabajan en esa manera. Vea usted, hay una unidad en el trabajo. Por ejemplo, en Génesis 1:2, que dice ahí que el Espíritu de Dios estaba por encima de las aguas abismales. Vea usted. Ahora el Espíritu Santo cómo está trabajando en los corazones de las personas que creen en Dios y creen en Cristo y viven en su voluntad. Está trabajando el Espíritu Santo personalizados en cada persona de los corazones. Hoy por hoy en las iglesias, eso no es. Claro que sí. ¿Ah? Entonces, la manera que trabaja el Espíritu Santo trabaja en esa manera. Por ejemplo, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, el libro de Isaías dice que Jesús tenía 7 espíritus. Espíritu de temor, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, etcétera, etcétera. Tenía 7 espíritus. Pero es el mismo espíritu que trabaja en diferentes maneras, trabaja en los corazones de las personas. Es el mismo espíritu de Dios. Ahora dígame, Dios que es espíritu, quiere decir que Dios mismo trabaja en esa manera con todas las personas. Vea usted, y Cristo que es espíritu, porque ustedes se han de recordar cuando Él resucitó dentro de la tumba, Él traspasaba las paredes. Él no tocaba la puerta, traspasaba y aparecía ahí adentro entre los discípulos. Quiere decir que Cristo también está en espíritu. En espíritu reinando en tu corazón, porque Yeshua es la cabeza de la iglesia y aparte es el maestro que nos educa, nos enseña las Sagradas Escrituras y pone el conocimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder pronunciarlo y decir las cosas claras mediante las Sagradas Escrituras, mediante el Espíritu Santo de Dios. Tremendo, amados hermanos, lo que venimos analizando en este punto específico. Ahora, hemos visto que Dios es trino. Ahora nosotros como seres humanos también somos trino, por decirlo en nuestro dialecto, pero sí somos inferiores, sí, porque somos humanos imperfectos, pero sí somos en 3 partes, estamos creados también. ¿Dónde está eso? En el libro Tesalonicenses. Veamos el libro Tesalonicenses capítulo 5, 23. A ver, ahí nos va a aclarar un poco más este punto específico, lo que venimos analizando. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Capítulo 5, versículo 23. ¿Qué nos dice ahí? Ahora el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva o regrese a la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? El Elohim de paz. Que nos santifique espíritu, cuerpo y alma. Bendito sea Dios. Y esperar el regreso de Cristo, de Yeshua a la tierra, la segunda venida. Estamos creados en 3 partes, amados hermanos, amigos oyentes y televidentes. Estamos creados en esa manera, como Dios es trino, el ser humano también es trino. Aunque esta palabra depende, no es lo correcto que lo mencione, pero la medita según lo que estamos estudiando. Pero sí quiero decirles que somos inferiores, sí. Somos inferiores, no somos superiores.
Amados hermanos, habla de mi edad, pero ¿cómo es eso? Vamos a analizar un poquito de nuestro cuerpo físico. Amados hermanos, nuestro cuerpo es una materia, esta carne es una materia, que dentro de esta materia está el alma. Y el espíritu de vida, ¿dónde está? Está en el corazón, en la sangre. Ahí está el espíritu de vida. Ahora, ¿cómo le hago comprender ese punto específico? Por ejemplo, usted cuando duerme, tu alma sale a vagar. Y ahí donde que tienes sueños, a veces hay sueños, hermano, que tú has llegado a un sitio que algún día has vivido, o de repente llegas a tu pueblo y te encuentras ahí. ¿Por qué tienes ese sueño? Porque tu alma salió de tu cuerpo y se fue a vagar mientras que usted está durmiendo. Pero el espíritu de vida no puede salir del cuerpo porque esa es vida. Mientras que el espíritu de vida está en tu corazón sigue latiendo y la sangre sigue circulando por todas tus arterias. Sigue circulando la sangre. Vea usted, entonces el cuerpo se mantiene vivo. Y cuando usted se despierta, te despiertas con: he tenido un sueño sorprendente. ¿Por qué? Porque tu alma ha viajado mientras que tú dormías. Entonces vemos que el alma es un ser espiritual. Y el espíritu de vida es otro ser espiritual. Y este cuerpo físico es la vestimenta del alma. Su vestimenta del alma. Por eso, como este cuerpo es de la tierra, tiene que consumir comidas que produce la tierra. En cambio, el alma es espiritual, tiene que alimentarse de toda palabra de Dios para que se fortalezca espiritualmente. Y el espíritu de vida que hace, dice en idioma arameo, dice Abba Padre. Y entonces dice que nuestro espíritu de vida está clamando a Dios todos los días, Abba Padre. Veamos el libro Santiago, en Gálatas, si no me equivoco. Dice ahí, no me recuerdo muy bien, pero ahí dice, acá en el libro Gálatas, capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dice ahí? Dice, y ahora que ha llegado él, no, capítulo 4, versículo 6, discúlpeme. 4:6 dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Ahí está. Entonces el espíritu de vida con el espíritu que es el Espíritu Santo se unen para clamar a Abba Padre. Y la palabra Abba Padre en el idioma arameo se refiere solamente a Dios. ¿Qué significa? Papito Dios. Abba Padre significa reconoces quién es tu Padre, porque el Padre te dio su paternidad desde el momento que tú has nacido del agua y del Espíritu. Ya eres nueva criatura espiritual y Dios te dio su paternidad. Y por eso, de ese momento, el Espíritu de Cristo está en tu corazón, juntos con el Espíritu Santo, con el Espíritu de vida, clamando Abba Padre. Eso nos impulsa hoy por hoy, amados hermanos. Bendito sea Dios. Esta explicación es tan contundente, hermano, que hay que comprender y entenderlo, lo que hoy por hoy estamos estudiando. Aleluya, gloria a Dios. Ahora veamos, por ejemplo, las unidades compuestas. Vamos a ver. Pero antes de eso vamos al libro de Deuteronomios. Del libro de Deuteronomios capítulo 6. Vamos a analizar ahí. Capítulo 6, versículo 4 en adelante, la palabra Ejad, para trasladarnos al Nuevo Testamento. Voy a leerlo más o menos unos 4 o 5 versículos para tener una comprensión y qué es lo que dice Yeshua en el Nuevo Testamento en el libro San Marcos. ¿Qué dice aquí? Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios.
Solamente al Señor amarás. Vea usted. Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes prometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, dice Elohim. Repítelos a tus hijos una vez y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa o cuando vayas por el camino o cuando te acuestes o cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de tu puerta y de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Vea usted. Ahí habla por qué Elohim claramente dice, pone señales en tu puerta, en los postes, y pone señales también en los frontales de las mujeres, de las damas, pone braceletes aquí en la frente. ¿Por qué cree Dios Elohim? Dice, número uno, en ese tiempo no existía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese tiempo solamente tenía Moshe, porque Moisés hablaba con Elohim. Pero el pueblo de Israel simplemente estaba guiado por intermedio del profeta Moshe, o Moisés, más claro. Entonces, como Dios, Elohim, había dado los mandamientos para que no se olviden, tenían que poner franjas en la manga del brazo derecho. Ponían franjas. Mirando eso, no se olvidaban de los mandamientos. A las mujeres le ponían unos braceletes aquí en la frente. Mirando eso, no, este es israelita que ama a Dios. Entonces, mirando esas señales, no se podían olvidar de Dios, de los mandamientos. Poner señales en los postes, tras de las puertas, también mirando eso, es para que no te olvides. Esa es la razón de esto del Antiguo Testamento. Pero ahora vayamos al libro San Marcos. A ver qué nos dice el libro San Marcos, capítulo 12. Ahí nos va a aclarar un poquito más lo que venimos por aquí. Y Yeshua lo reglamenta, ya no es igual que el Antiguo Testamento. Hay que entenderlo esto, amados hermanos. Capítulo 12, versículo 29 a 31. Escuche qué dice aquí. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué hemos leído en el libro de Deuteronomios? De promesas, de cumplimiento. ¿Qué habla ahí? Está hablando de nuestro ser. ¿Qué hemos visto en Tesalonicenses? Cuerpo, espíritu, cuerpo y alma. Hemos visto ahí que somos trino. Y aquí menciona a los tres de nuestro ser humano. Primero dice, escucha, oh Israel, es plural. Está hablando para todo el pueblo. Pero en el versículo 30 lo aclara aquí, que dice, ama al Señor tu Dios. Número uno, con todo tu corazón. Número uno, es el corazón del ser humano. Tienes que amar, porque ahí está el espíritu de vida, y este espíritu de vida para clamando a Dios, Abba, Padre, que significa papito Dios. Vea usted. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, de otro ser. El alma es otro ser espiritual que está dentro de la materia del cuerpo físico, de la carne. Vea usted, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora aquí Jesús ya lo complementa mucho más complicado para poder amar a Dios.
En el Antiguo Testamento dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, cuerpo, alma y espíritu. Vea usted, con todas tus fuerzas. Pero aquí Jesús ya lo complementa con la mente, con los 5 sentidos. Ahí están los 5 sentidos, la lógica pro y la contra. Entonces dice, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuáles las fuerzas? Es físicamente que esta carne tiene que aprender también a clamar a Dios, amar a Dios, guardarlo en santidad. Este cuerpo físico que es la carne tiene que guardarse en santidad. Eso se llama amar a Dios como un verdadero templo de Dios. Tiene que ser el cuerpo físico del ser humano, en especial de las iglesias. Vean usted, acá vemos que Jesús, Yeshua, lo complementó. Ese mandamiento del Antiguo Testamento lo traslada y lo complementa con la mente. Ya. Nos complicó la salvación, porque la mente hay que tener limpia. Pero en el Antiguo Testamento ahí no habla mente. Ahí habla solamente es cuerpo, alma y corazón. 31. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos 2 mandamientos, que estos 2. Ahora dígame, ahí tenemos que poner la palabra ejad, unidades compuestas, porque Yeshua lo resumió todos los mandamientos en 2. 5 mandamientos, honores al Dios Todopoderoso o al Padre Eterno. Y los 5 restantes es para el prójimo, la forma de vivir, cómo debemos tratarnos entre personas. Ese es el punto específico que Cristo lo reglamenta, lo regula. Por eso dice Jesús: yo no he venido a quitar la ley, sino he venido a cumplir la ley. ¿Qué faltaba? El amor y regularlo. Y Jesús mismo dice: de esta ley no quitarás ni una jota, ni una tilde, ni una coma. No puedes quitarlo, porque la tilde y la jota también hablan como palabras en el idioma hebreo. Tremendo regalo, amados hermanos. Ahora vamos a terminar, ya casi para terminar el tema. Libro San Juan, capítulo 17. Veamos libro San Juan, capítulo 17, versículo 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23 y 26. A ver qué nos dice ahí, versículo 11. Gloria al Señor. Escuche lo que dice aquí. Ahora me voy del mundo, dice Yeshua. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Miren, hermanos, aquí dice: ahora, Padre, voy a ti. Voy a estar a tu lado, le dice Yeshua al Padre. ¿Vea usted? Vamos a analizarlo letra por letra para comprender este punto específico. Ahora me voy del mundo, a ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre. Primer punto específico. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Amados hermanos, ¿por qué dice Padre Santo, tú me has dado tu nombre? ¿Cuál nombre se refiere? Dios. ¿Cuál nombre se refiere? Yo soy el que soy. ¿Cuál nombre se refiere? Yahvé. O la palabra más correcta, Elohim. Porque me has dado el poder de tu nombre. Y la palabra, el nombre Dios, es poderosísimo. Es muy poderoso. Tremendo. Que dice aquí en este versículo extraordinario: tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre. Entonces, hermanos, también nosotros, ¿en qué estamos basados? En ese nombre glorioso que es Dios. En ese nombre glorioso que es Elohim,
está la iglesia plasmado y puesto su corazón en el nombre de Dios. Y esa es verdad. ¿Acaso nosotros nos salimos a trabajar en el nombre de Dios? Dígame, para que nos vaya bien. ¿Acaso nosotros no nos levantamos de la cama y empezamos a orar en el nombre del Padre y de Dios? No mencionamos a cada rato Dios porque es poderoso. Vea usted, entonces hay un sentido lo que dice Yeshua, el Señor Jesucristo, en este versículo. Qué tremendo, versículo 15. A ver qué nos dice aquí. Versículo 15 también nos aclara aquí un poco más. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Acá Yeshua está clamando al Padre, le dice, por favor, Padre, no le quites, no lo lleves de este mundo. Yo te pido solamente que lo protejas del maligno, de los demonios, del diablo, de todo tipo maligno. Protégelos, Padre, dice. Y eso el papito Dios, como es nuestro Padre, nos protege del maligno, nos protege de las maldades, nos protege de todo lo malo. Siempre Dios nos protege, porque Él es un Padre protector, es un Padre cuidador. Vea usted, Él es un Padre que cumple todos los requisitos como un verdadero Padre que nos protege a los que lo aman, a los que obedecen, a los que están en su voluntad de Dios. El Padre los protege y los cuida de todo maligno que hay en este mundo, amados hermanos. Qué tremendo. Vea usted, veamos versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Vea, voy a hacer eso. Los discípulos, acá que Yeshua le dice, no te pido solamente por los discípulos, te pido por el mensaje de ellos, por las personas que han de creer en mí, dice ahí. Ahora dígame que los discípulos, por ejemplo, que dejaron muchas cartas en el Nuevo Testamento y nosotros estudiamos y obedecemos y estamos ahí enterándonos de todas las cosas que dejaron los discípulos, sus enseñanzas, su doctrina, nos dejaron un tremendo ligado a la iglesia. Vea usted, y acá se refiere, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Claro que los discípulos predicaron el evangelio y muchos se convirtieron cristianos y siguen hablando en su palabra porque dejaron plasmado en el Nuevo Testamento que seguimos nosotros estudiando sus mensajes de los discípulos. Versículo 21 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando de la palabra ejat en el idioma hebreo, son unidades compuestas. Y aquí dice, claramente dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahí está. El Hijo y el Padre es uno. Ahora la iglesia está incluida ahí en esa unidad perfecta. El Padre y el Hijo y los creyentes ya somos uno espiritual. Uno espiritual. Eso se sobreentiende. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Así igualito dice Yeshua, yo estoy en ti, Padre, y tú estás en mí. Ellos también estén entre nosotros, unidos espiritual, en una sola dirección espiritual. Por algo dice en la Biblia que la iglesia son miembros del cuerpo de Cristo. Ahí nos unifica en la palabra ejat, unidades compuestas. Tremendo. 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Ahí está.
¿Cuál es la gloria que Yeshua nos ha dejado? Sus enseñanzas, su doctrina, la forma como debemos vivir, la forma como debemos comportarnos, la forma como debemos vivir en el amor entre el prójimo, entre tus semejantes, de unos a otros, ayudándonos, soportándonos en nuestras debilidades y flaquezas y haciendo todas las cosas del bien. Entonces esa es la gloria que nos dejó Cristo, un legado a la iglesia, que la iglesia debe practicar esas cosas. Bendito sea el Señor. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí, dice Yeshua, el Señor Jesucristo. Que gocemos la iglesia, los creyentes tienen que gozar una unión perfecta entre el Padre y el Hijo, y los creyentes hay una unidad perfecta en esa palabra hebrea, ejad, unidades compuestas. Así como tú me amas, ámales también a ellos, dice. Bendito sea Dios Todopoderoso y bendito sea Yeshua, el Señor, el Mesías de Israel. Amados hermanos, eso es. Y para terminar el libro Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, terminemos el tema, terminamos, amados hermanos, bendito sea el Señor. Ahí vamos a ver un poquito más de nuestro Señor Jesucristo, o más claro, Yeshua, que significa el Mesías, entre comillas. Amados hermanos, aquí que dice, mire, dice, capítulo 1, versículo 8, libro Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Vamos a analizar este pequeño versículo. Amados hermanos, recogemos del libro Éxodo capítulo 3 versículo 14-15. Yo soy el que soy. Lo trasladamos al libro Apocalipsis, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién está hablando aquí? Es Yeshua, el Señor Jesucristo. Aquí está hablando como Dios, ya no está hablando como hijo. Y las siguientes reglones de este medio versículo habla como Cristo, como la segunda venida, el Hijo de Dios. Pero el inicio, los dos reglones, está hablando como Dios. Y los otros dos reglones está hablando como Mesías, como el Hijo de Dios. Amados hermanos, en el idioma hebreo hay una palabra muy poderosa que ningún inodito en la palabra hebrea o en diferentes idiomas no puede desarrollarlo, la palabra Aleph. Aleph, tap, significa en idioma hebreo. Pero en el idioma griego viene esta palabra alfa y omega. En el idioma griego. ¿Qué significa Aleph? Significa alfa. Tap significa omega. Y se resume en la palabra Aleph en el idioma hebreo. Aleph significa alfa en el idioma griego. Repito. Tap significa omega. Y se resume en la palabra hebrea Aleph. Así. Entonces dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. ¿Quién está hablando? Jesús mismo. Dice el Señor Dios. Vea usted. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Ahí está el sentido común, que Cristo es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Y el Padre es el mismo Dios,
que conjugan en la palabra Elohim, que significa dioses. Y en nuestro dialecto al español se lo describe como singular, Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Espero que este tema les alcance este conocimiento, que sea un alimento espiritual, que sea algo agradable en sus vidas espirituales, amados hermanos, porque les nutre este conocimiento. Espero que sea de su completo agrado, amados hermanos, que hemos tratado de hacer lo mejor de escribir estos versículos, tanto como el idioma hebreo como el idioma que es el castellano o el español. Bien, amados hermanos, Dios me lo bendiga y la paz y la gracia moren en sus corazones. Amén.